Hola, me llamo Rodolfo González, soy docente de aquí de la universidad. Y para compartir con todas aquellas docentes que son mamás, quiero contarles esta historia que salió de entrevistar a algunas docentes de la Universidad de Costa Rica y también a una amiga que es docente y mamá y también es cuentacuentos y que es de México. Ella se llama Kenia y le da nombre a esta historia que dice así. ¿Qué se siente ser mamá y al mismo tiempo enseñar? ¿Qué se siente ser mamá entre tanto trabajo por revisar? Profesora Kenia, ¿qué se siente ser mamá? Se lo pregunté a quemarropa el último día de clases cuando ya había puesto las notas. Es que la profesora Kenia era muy reservada. Pero yo se lo tenía que preguntar. La verdad es que a mí la profesora Kenia me daba mucha curiosidad. Yo la recordaba a ella 2 años atrás, antes de ser mi profesora. Yo la veía por estudios generales, con su gran maternal y su barrigota a punto de estallar. Y ahí ella atendiendo estudiantes, decidiendo muchas cosas. Ahí, y a mí me llamaba tanto la atención. Esa imagen nunca se me pudo quitar. Quizás porque por alguna razón la profesora Kenia me recordaba a mi mamá. Mi mamá, que era maestra, pero no de la universidad, sino de la escuela. Y yo recuerdo que cuando ella iba a tener a mi hermanito menor, a Ricardo, ella la recuerdo sentada enfrente de la mesa del comedor, tarde en la noche ya, empezando a revisar los exámenes y las pruebas y cabeceando y cabeceando. Entonces yo corría y le llevaba un refresco o le llevaba a veces un juguete para despertarla. ¡Pum! 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 Le hacía con el juguete. Y entonces aquello era como una señal de alerta para que mi papá saliera en carrera y me agarrara y me alzara por los brazos, así. Y entonces me decía, vení, vamos, que esta noche yo te voy a contar el cuento. Y yo le decía, papi, pero es que mami se está durmiendo. Y entonces papi me contestaba, no te preocupes, que yo ahorita le voy a ayudar a tu mamá a calificar esos exámenes. Eso me decía él. Pero vos tenés que dormirte primero. ¿Me oís? Así ayudas mejor a tu mamá. Vení, ¿cuál cuento querés oír primero? Y yo le decía uno cualquiera del libro Las aventuras de Bartolillo, excepto el cuento de Bartolillo y el pirata, porque ese cuento solo me gustaba escucharlo de la boca de mi mamá. Era algo entre ella y yo. Yo quisiera ser pirata, pirata en la imaginación, con mi mamá en un barco de palabras, volando al sol. Claro, yo cerraba los ojos y me quedaba pensando que si yo me hacía dormido, papi rapidito iba a ir a ayudarle a mami a calificar. Y así era, pero a mí me costaba, aún y que tuviera los ojos cerrados por engañar, no me podía dormir. Y no me podía dormir porque me quedaba pensando que mamá estaba abajo cabeceando mientras calificaba. No sé, así eran las cosas en mi infancia. Y luego cuando crecí y tuve que quedarme estudiando hasta tarde, horas de horas hasta la madrugada, y de pronto me entraba sueño, iba y me mojaba la cara y seguía trabajando, como mamá cuando iba a tener a mi hermanito Ricardo. Yo no sé qué me dio por preguntarle a la profesora Kenia si ser mamá y profesora era tremendo o maravilloso. ¿Era maravilloso o tremendo? O quizás las dos cosas a la vez. Yo sabía que ella tenía varios hijos pequeños con edad de escuela y de colegio, pero me animé. Y al final del curso, eso sí, cuando ya había puesto las notas, se lo pregunté. Seguro le caí bien. Yo no era tan mal estudiante, porque ella sonrió. Y algo de confianza nos había dado en la clase porque a veces discutíamos temas de la vida. Y la clase se nos hacía chiquitita, 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 como que el tiempo volaba. Y quién sabe, quizás fueron también los vientos alisios, el sol radiante de diciembre, que ayudaron al buen ánimo de la profesora Kenia cuando me contestó. Vaya pregunta, muchacho. ¿Cómo es ser mamá y docente? Pues que yo qué te puedo contestar. Es un poco como ser malabarista. ¿Cómo ser malabarista? ¿Cómo ser malabarista?
y en el aire muchas cosas tener. Mantener el equilibrio y caminar, caminar, caminar. Vaya pregunta, muchachos, sí. Es como ser un poquito equilibrista, pero es bonito, le insistí. Bueno, para mí al menos sí, pero yo no puedo contestar por todas las mamás. Te voy a decir que hay que aprender a dividir el tiempo. Multiplicar en cada minuto todo lo que hay que hacer. Y sumar, y sumar, y sumar, y sumar, y sumar energía y también amor. Porque cuesta, porque cuesta, porque cuesta, porque cuesta. Eso ya lo sabes. Bueno, entonces es un poco como ir a una clase de matemáticas. Sumar amor, multiplicar esfuerzo y dividir el tiempo. Pero ¿sabes? Me dijo la profesora Kenia. La gente a veces lo pregunta como si todo fuera un asunto de dificultades. Y no, la maternidad es mucho más que solo los problemas o las dificultades o cómo dividir el tiempo y multiplicarse en 5. Hay cosas complicadas, pero hay cosas que se descubren únicamente con la maternidad. Y la profesora Kenia me siguió contando. Mira, yo tengo 2 hijos. Y cada uno de esos embarazos fue totalmente distinto. Mi primer hijo llegó antes de tiempo. Y mi segundo hijo tardó más de 1 año en llegar. Fue un camino doloroso porque yo no podía quedar embarazada. Después de haber tenido una pérdida, costó mucho volver a quedar embarazada. Pero los embarazos fueron bellos, hermosísimos. Y sí es cierto, subís de peso, te cansas el triple y engordás. Pero esa espera y ese contacto con ese ser en el vientre, nadie te lo va a quitar. La profesora Kenia me contó del anhelo por conocer a su hijo o a su hija y después perderse en su mirada, tocar esas manos y sentir que ese bebé te observa y la primera vez que te atrapa un dedo de la mano. Y cuando lo pegas en tu pecho por primera vez. Arrurú, mi niño, arrurú, mi amor, arrurú, cosita de mi corazón, arrurú, mi niño, arrurú, mi amor, hijo, hija de mi amor. Todas esas cosas son bellísimas, eso también es la maternidad. Disfrutar cada momento al lado de ellos. Y a veces sientes que ya no puedes más. Tu alma en ese sentimiento. Tenés un montón de cosas por hacer y querés contemplarlo todo momento. Eso también es ser mamá, me dijo. Eso también es para disfrutar. Claro, también están las dificultades que se tienen en la vida, pero uno puede ser profesional y tener varios doctorados y ser mamá, porque además ser mamá te da varios doctorados. Te da varios doctorados, le dije. Y la profesora Kenia me dijo, claro, de pronto sos doctora, psicóloga, enfermera, cocinera y muchísimas cosas más. Y yo las he disfrutado todas y cada uno y un montón. Y soy profesional y tengo trabajo. Y a veces hay que robar tiempo en las noches o en las madrugadas. Pero con el tiempo, todo se va arreglando. Claro, yo no puedo hablar en nombre de todas las mamás porque todas son distintas. Tienes que tomar en cuenta que están aquellas que no desearon ser mamás. Aquellas que han tenido que trabajar un poco más porque son papá y mamá y a la vez y hay que pagar las cuentas y la vida no te da tregua. Algunas disfrutamos mucho nuestros hijos, pero hay otras que no han podido estar todo lo que quieran y aún así han aprendido a elegir los momentos oportunos para saber cuándo estar. Y por supuesto, están las que con muchísimo esfuerzo han logrado demostrar que perfectamente se puede ser mamá profesional. ¿Ves? Ser mamá implica muchas cosas, es un mundo lleno de submundos, un camino lleno de veredas, subes y bajas y subes y bajas y tuerces y nunca es un camino recto, nunca es un camino plano. Te enfrentas a grandes y pequeñas dificultades, pero también
a grandes y pequeñas satisfacciones. La profesora me contó que por un tiempo decidió dejar de trabajar. Fueron los primeros 2 años y medio. Y tal vez otras cosas tuvo que dejar, algún puesto que no pudo alcanzar. Mas no se arrepiente. Es una decisión que tenés que tomar. A veces, tomarla es elegir entre no perderte la primera carcajada, la primera palabra, el primer berrinche y la primera travesura. Pero a veces también tenés que dejárselo eso a la abuela o a alguien más, porque hay que poner pan en la mesa y la vida avanzar. Y eso está bien, pero es una decisión que toda mamá debe tomar. ¿Satisfecho con las respuestas? Sí, profesora Kenia, me dijo más de lo que yo pretendía oír. Perdóneme si fui inoportuno, ¿sí? Es que cuando yo entré a la U y me di cuenta de todo lo que exige, empecé a pensar que tal vez tiene sentido que todo universitario o universitaria seamos un poco mamás. ¿Cómo que seamos un poco mamás? Me dijo la profesora Kenia. Sí, usted no ha visto cómo cuando uno entra a la U eso exige aprender un poco también a dividir, a sumar, a multiplicar, a hacer muchas cosas en un solo minuto. Y hay que rendir. No sé si es raro lo que digo, pero no nos vendría mal a los universitarios ser un poco malabaristas que manejan en el aire un montón de cosas por hacer sin perder el equilibrio y caminar. La profesora Kenia sonrió y me dijo, está bien, aprendí a ser mamá, pero te voy a decir una cosa, no solo aprendí a ser un equilibrista, aprendí también el asombro ante la vida y las pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas que uno va disfrutando, de eso también te enseña la maternidad. Nos despedimos y yo salí de la clase y caminé por San Pedro. Era diciembre, el mes del año que tiene todos los colores que tanto le gustaban a mi mamá. Caminar y la vida con asombro disfrutar. Esforzarse en muchas cosas, pero también disfrutar la vida como una mamá. Feliz día a las docentes mamás.